Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el segundo libro de Samuel, un texto, bueno, cargado de drama, política, fe. Muchísimo. Y empezamos en un punto de inflexión total, ¿no? Saúl, el primer rey de Israel, acaba de morir. Exacto, hay un vacío de poder. Y la noticia le llega a David, el héroe, el elegido, pero todavía no es rey de todos. Está un poco, bueno, fugitivo aún, ¿no? Eso es. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo va a gestionar David esta situación tan delicada? Vamos a ver precisamente eso, ¿no? Su ascenso. Primero sobre Judá, su tribu, y luego sobre todo Israel. Sí, y veremos cómo consolida su reino, sus victorias militares y esa promesa divina tan potente que recibe. El pacto davídico. Pero no todo es gloria. Ni mucho menos. Para nada. También vamos a ver sus errores más oscuros. Y ojo, las consecuencias que traen. Terribles. Para su familia, para el reino. Uf. Nuestra idea hoy es ir un poco más allá del relato. Entender las motivaciones, que a veces son complicadas, ¿eh? Muy ambigua, sí. Y reflexionar sobre el legado de este rey. Un tipo con una fe enorme, pero también tremendamente humano, frágil. Exacto. Una mezcla fascinante y a veces desconcertante. Pues, ¿por dónde arranca esta historia tan intensa? Pues arranca en Siglag, donde estaba David. Llega un mensajero, una malecita, Ajá. y le trae la noticia. Saúl y Jonatán han muerto, Ujú. y no solo eso, le entrega la corona y el brazalete de Saúl. Casi nada. Como diciendo, toma, el reino es tuyo. Claro. Pero ojo, la versión que cuenta de cómo murió Saúl es sospechosa. Dice que él mismo lo remató, que Saúl se lo pidió. Pero espere, eso no es lo que leímos en el libro anterior, ¿no? ¿En primero de Samuel? No, no cuadra. Allí se cuenta que Saúl se suicidó para no caer en manos de los filisteos. Entonces, este mensajero miente. O adorna la historia pensando que así le caerá mejor a David, ¿no? ¿Quién sabe? Lo interesante es la reacción de David. Que es doble. Totalmente. Primero, un duelo tremendo. Público, además. Se rasga las vestiduras, llora, ayuna. Compone incluso una elegía, el Cántico del Arco, que es preciosa, por cierto. Muy generosa con Saúl. Y lo de Jonatán, bueno, El vínculo con Jonatán es algo aparte. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres, dice. Brutal. pero justo después de este despliegue de dolor y poesía, Zas. Ordena ejecutar al mensajero. al que le trae la noticia y la corona. Choca un poco, ¿no? Sí, sí. Y la justificación es clave. Tu propia boca te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. Ah, el concepto del ungido del Señor, intocable. Exacto. Elegido por Dios. Matarlo, aunque Él lo pida, es un sacrilegio, una línea roja. Pero, a ver, ¿es solo eso? Piedad, respeto religioso. ¿O hay también un cálculo político? Dejar clarísimo, yo no he tenido nada que ver con la muerte de Saúl. Pues yo creo que es David en estado puro. Son las dos cosas. Seguramente siente de verdad ese respeto por el ungido, pero a la vez es una maniobra política impecable. Se distancia totalmente. Y manda un mensaje a todos. La violencia contra el rey no se tolera, venga de donde venga. Y esta mezcla de sentimiento real y astucia política la vamos a ver. Una y otra vez. Sí. Bueno, tras el duelo y este incidente, David consulta a Dios, va a Hebrón y allí lo ungen rey. Pero solo rey de Judá, de su tribu. Efectivamente. El resto del país no está por la labor, de momento. Y aquí empieza un periodo de división. Se abre la caja de los truenos. Pues sí, porque Abner, que era el general de Saúl, un tipo muy influyente, No se rinde. no, corona a Isboset, un hijo de Saúl que quedaba como rey sobre las tribus del norte, en un sitio llamado Mahanayín. O sea, dos reyes. Israel partido en dos. Exacto. Y lo que viene después es guerra civil. Larga, además. Y con episodios bastante crudos. Sí, sí. Hay uno terrible en Gabaón, un combate pactado, 12 jóvenes de cada bando. Y acaban matándose todos. Un horror. Llaman al sitio Campo de las Espadas Afiladas. Uf. Y luego está la muerte de Asael, el hermano de Joab, el general de David. El que corría mucho, ¿no? Ese. Persigue a Abner sin descanso después de una batalla. Abner le advierte varias veces, déjame, no quiero matarte. Pero Asael insiste.
Y Abner lo mata. En defensa propia, sí, pero lo mata. Y eso crea una deuda de sangre entre Joab y Abner que, bueno, tendrá consecuencias fatales. El texto dice que la guerra se alarga, pero que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se debilitaba. Es un desgaste lento. Y entonces, cuando parece que esto va para largo, una intriga palaciega lo cambia todo. ¿Qué pasa? Pues que Abner se ensada con Isboset, el rey al que él mismo puso, por un asunto con Rizpa, una concubina del difunto Saúl. Ujú. Isboset le acusa de habérsela quedado, Abner se siente insultado, menospreciado, y decide que hasta aquí hemos llegado. Se pasa al bando de David. Vaya giro. El general enemigo decide unificar el reino bajo David. Exacto. Empieza a negociar con David. Y David acepta, claro, es una oportunidad de oro, pero pone una condición. Una condición muy personal, ¿no? Sí, quiere de vuelta a su primera esposa, Mical, la hija de Saúl, que se la habían quitado y casado con otro hombre, Paltiel. Otro movimiento que mezcla lo personal y lo político. Recuperar a la hija de Saúl reforzaba su legitimidad. Totalmente. Y es conmovedor el detalle de Paltiel, el segundo marido siguiéndola llorando hasta que Abner le dice, venga ya, para casa. Sí. Bueno, Mical vuelve con David. Abner empieza a moverse, a hablar con los ancianos de las tribus del norte para que acepten a David. Parece que la unificación está al caer, y sin más sangre. Pero siempre hay un pero. Y suele llamarse Joab. Ay, Joab, el general de David, implacable. No ha olvidado que Abner mató a su hermano Asael, la deuda de sangre. Y no se fía de las negociaciones. O no le importa la paz si interfiere con su venganza. El caso es que aprovecha que Abner está en Hebrón, en plenas negociaciones, lo llama aparte y lo asesina a traición. Qué fuerte. Venganza pura y dura, pero dinamita el plan de unificación pacífica. Claro, es un golpe terrible para David. Y su reacción, de nuevo, es muy pública. Maldice a Joab y a su familia, lidera el duelo por Abner, le hace un funeral de estado. Y otra vez la pregunta, ¿dolor sincero por perder al hombre que iba a darle el reino entero? ¿O una actuación magistral para que las tribus del norte no piensen que él está detrás del asesinato? O, una vez más, las dos cosas. David era perfectamente capaz de sentir y calcular al mismo tiempo. Lo que es seguro es que la muerte de Abner deja a Isboset, el rey del norte, totalmente colgado. ¿Sin su general, sin apoyos? Sí, desmoralizado. Y poco después, dos de sus propios capitanes, Recab y Baná, lo asesinan mientras duerme la siesta. Vaya. Y le llevan la cabeza a David, pensando, este nos recompensa. Pero David ya había sentado un precedente con el amalecita, ¿no? Exacto. Coherente con su postura. Matar a traición a un inocente, a tu señor, es inaceptable. Así que los ejecuta también a ellos. Y ahora sí, con Isboset muerto ya no hay rival. El camino está libre. Todas las tribus de Israel van a Hebrón y por fin ungen a David como rey sobre toda la nación. Tenía 30 años. Y reinará 40 en total, 7,5 en Hebrón sobre Judá y 33 sobre todo Israel y Judá desde su nueva capital. Jerusalén. Su primer gran movimiento como rey unificado. Una jugada estratégica brillante. Conquistar Jerusalén, que era una ciudad jebusea, independiente. Exacto. No pertenecía a ninguna tribu. Así creaba una capital neutral, política y religiosamente. La ciudad de David. Además, estaba bien situada y era fácil de defender. Los jebuseos se burlaban diciendo ni los ciegos y cojos te dejarán entrar. Pero David la tomó. Y a partir de ahí, consolida el reino. Victorias contra los filisteos, alianzas como la de Hiram de Tiro que le ayuda a construir su palacio. Sí, se establece firmemente. Y entonces decide dar un paso simbólico muy importante. Traer el Arca de la Alianza a Jerusalén. El símbolo máximo de la presencia de Dios con su pueblo. Claro. Pero el primer intento sale mal. Muy mal. ¿Qué ocurre? Que la transportan de forma incorrecta. En una carreta nueva, como hacían los filisteos, en vez de en hombros de levitas, como mandaba la ley. Los bueyes tropiezan, un hombre llamado Uza echa mano para sujetarla y cae muerto en el acto. Uf. Tocar lo sagrado. Exacto. David se asusta muchísimo. Se enfada también, lo interpreta como un rechazo divino. Y deja el arca aparcada 3 meses en casa de un tal Obededom. Pero aprende la lección, ¿no? Sí. Para el segundo intento, se asegura de hacerlo todo según el protocolo. Levitas portándola, sacrificios,
música, una gran fiesta. Y aquí es donde ocurre la famosa escena de David danzando. Exacto. David, vestido con un efod de lino, que es una prenda sencilla, casi sacerdotal, no sus ropas de rey, danza con todas sus fuerzas, dice el texto, delante del arca. Es pura explosión de alegría religiosa, de devoción. Pero a alguien no le gusta nada. A su esposa Mical, la hija de Saúl, lo ve desde la ventana y lo desprecia. Le parece indigno de un rey. Y tienen un enfrentamiento bastante duro. Sí, ella le acusa de hacer el ridículo, de comportarse como un cualquiera. Y él le responde con dureza, defendiendo su alegría ante Dios, el mismo Dios que lo eligió a él por encima de la familia de ella, de Saúl. Es una ruptura clara. Y el texto añade como de pasada que Mical no tuvo hijos. ¿Es una consecuencia divina o simplemente constata el final de esa línea real y la distancia entre ellos? Es ambiguo como tantas cosas en Samuel, pero marca un contraste muy fuerte. La devoción apasionada de David frente a una visión más estirada, digamos, de la realeza por parte de Mical. Bueno, el arca ya está en Jerusalén. David está en la cima y quiere más. Quiere construir un templo, una casa para Dios. Un lugar fijo, digno. El profeta Natán al principio le dice, adelante, buena idea, Pero Dios interviene. esa misma noche. Le da a Natán un mensaje para David. No va a ser tú quien me construya una casa a mí. Voy a ser yo quien te construya una casa a ti. Una dinastía. El pacto davídico. Casi nada. Una de las promesas centrales de toda la Biblia. Absolutamente. Es un antes y un después. ¿Qué promete Dios exactamente en este pacto? Pues le promete a David un heredero, un hijo suyo que reinará después de él. Ese hijo sí construirá el templo. Y lo más importante, su trono, su dinastía será establecida para siempre. Para siempre. Para siempre. Y establece una relación especial entre Dios y ese linaje real, como de padre a hijo. Y aquí viene lo crucial, comparado con Saúl. Aunque ese descendiente peque, Dios lo castigará, pero no le retirará su favor, no lo desechará como a Saúl. Es una promesa de estabilidad dinástica, incondicional prácticamente. Exacto. Es tremenda. Y la respuesta de David, que se recoge en el capítulo 7, es una oración de humildad, de asombro, de gratitud. Señor, ¿quién soy yo? Es realmente el punto culminante de su reinado, de su relación con Dios. Parece que ha llegado a la cima absoluta. Pero Pero la narrativa bíblica es así. Justo después de la cima más alta, viene la caída más profunda. Es un contraste brutal. el famoso episodio con Betsabé. Sí. Mientras el ejército está lejos, luchando contra los amonitas en Rabá, David se queda en Jerusalén, paseando por la azotea de palacio. Ve a una mujer bañándose, Betsabé. Esposa de Urías elitita, uno de sus soldados más leales además. Exacto. La manda llamar, comete adulterio con ella. Y Betsabé se queda embarazada. Y aquí empieza la vorágine, la espiral para taparlo todo. Terrible. Primero intenta que Urías, al que llama del frente, vaya a casa y duerma con su mujer, para que parezca que el hijo es suyo. Pero Urías, Es demasiado leal. demasiado honorable, dice que cómo va a irse él a su casa a disfrutar mientras sus compañeros y el arca están en el campo de batalla. Se queda a dormir a la puerta del palacio. Un contraste demoledor con David. Frustra el plan de David. Totalmente. Y entonces David da el paso definitivo hacia el abismo. Escribe una carta a Joab, su general. Y se la manda. ¿Sí? Por medio del propio Urías. Sí. La víctima llevando su propia sentencia de muerte. La carta ordena a Joab poner a Urías en la parte más dura de la batalla y luego retirarse, dejarlo solo para que lo maten. Es horrible. Lo es. Joab obedece. Urías muere en combate. David espera un tiempo prudencial y toma a Betsabé por esposa. Parece que ha conseguido salirse con la suya. Pero el narrador añade una frase lapidaria. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Y el Señor no se queda callado. Envía al profeta Natán. Sí, y Natán no lo confronta directamente al principio. Le cuenta una historia, una parábola. La del hombre rico y el pobre con su única ovejita. Exacto. Un rico, con muchas ovejas, le roba la única corderita a un pobre que la quería como a una hija, para dar de comer a un visitante. David, claro, se enfurece al oírlo. Dice que ese rico merece la muerte. Y entonces Natán suelta la bomba. Tú eres ese hombre.
y le echa en cara todo: el adulterio, el asesinato de Urías usando la espada enemiga, el haber despreciado la palabra del Señor. Es una confrontación durísima. Brutal. Pero la reacción de David es inmediata. No hay excusas, solo una confesión directa: he pecado contra el Señor. Y Natán le anuncia el perdón de Dios en el sentido de que David no morirá por esto. Sí, Dios perdona su culpa, pero las consecuencias son inevitables. El pecado tiene efectos reales. Natán le anuncia dos cosas terribles. Primero, el niño que ha nacido de Betsabé morirá. Qué duro. Y segundo, la profecía que marcará el resto de su vida y la de su familia: la espada jamás se apartará de tu casa. Uf. ¿Y se cumple? Vaya, si se cumple. El niño enferma gravemente, David ruega, ayuna, pasa la noche en el suelo, pero el niño muere. Y David, sorprendentemente, acepta la voluntad de Dios, se levanta, se lava, adora a Dios y vuelve a comer. Consuela a Betsabé y tienen otro hijo. Salomón, a quien Dios ama, dice el texto, y le pone el nombre de Yedidías, amado por el Señor a través de Natán. Parece un nuevo comienzo, pero Pero la espada ya está desenvainada en su casa. sí, y empieza la tragedia familiar. Amnón, el hijo mayor de David, se obsesiona con su media hermana Tamar. Y la viola. Sí, engañándola. Es un acto horrible. David se entera, se enfurece muchísimo, dice el texto, pero no hace nada, no castiga a su primogénito. ¿Por qué? ¿Debilidad? ¿Favoritismo? No lo sabemos seguro. Quizá por el recuerdo de su propio pecado no se siente con autoridad moral. El caso es que su inacción es devastadora, porque Absalón, el hermano de Tamar, no lo va a dejar pasar. No. Absalón odia a Amnón en silencio durante 2 años. Y entonces planea su venganza. Organiza un banquete para todos los hijos del rey y allí ordena a sus siervos que asesinen a Amnón. Otro asesinato dentro de la familia real. La espada sigue actuando. Y Absalón tiene que huir. Se exilia en Gesur con su abuelo materno durante 3 años. Y David lo echa de menos, pero no lo llama. No. Es Joab, siempre Joab, el pragmático, el que interviene. Usa a una mujer sabia de Tecoa para contarle una historia al rey y convencerlo de que permita el regreso de Absalón. Lo consigue. Absalón vuelve a Jerusalén, pero la reconciliación es Fría. muy fría. Pasan otros 2 años en Jerusalén sin que David lo reciba. Absalón fuerza el encuentro quemándole un campo a Joab, para que Joab interceda. Finalmente David lo recibe con un beso. Pero es una reconciliación superficial, porque Absalón ya está tramando algo. Sí. Empieza la conspiración. Durante años se dedica sistemáticamente a socavar la autoridad de su padre. Se pone a las puertas de la ciudad, escucha las quejas de la gente. Y les dice, vuestro caso es justo, pero el rey no tiene a nadie que os escuche. Ojalá me pusieran a mí por juez. Pura demagogia, pero efectiva. Se va ganando el corazón del pueblo. Es guapo, carismático. Hasta que llega el momento. Pide permiso para ir a Hebrón a cumplir un voto. Y en Hebrón se proclama rey. El golpe de Estado está en marcha. Y recibe un apoyo crucial: Ahitofel. El consejero más respetado de David. El abuelo de Betsabé, además. Quizá por ahí venía el rencor. Es posible. Para David es un golpe durísimo. Tiene que huir de Jerusalén a toda prisa, con sus leales. Es una huida humillante, llorando, descalzo. Sí. Deja atrás a 10 de sus concubinas, un gesto que simboliza la pérdida del reino. Absalón, aconsejado por Ahitofel, se acostará públicamente con ellas para hacer la ruptura irreparable. En la huida, David se encuentra con gente leal, como Italia el extranjero, pero también sufre traiciones, como la de Ziba, que acusa falsamente a Mefiboset, y maldiciones, como las de Simí, de la familia de Saúl. Sí, es un camino de dolor. Pero David también actúa con astucia. Envía de vuelta a Jerusalén a Usai, el arquita, otro consejero leal, para que finja unirse a Absalón e intente contrarrestar los consejos de Ahitofel. Y funciona. Hay una batalla de ingenio en el consejo de Absalón. Ahitofel da un consejo militarmente brillante: atacar a David esa misma noche, con pocos hombres, mientras está débil y cansado. Pero Usai, Usai propone un plan más grandioso: reunir un ejército enorme de todo Israel, con Absalón al frente.
Suena más épico, más halagador para Absalón, pero en realidad es para dar tiempo a David a reorganizarse. Y Absalón elige el consejo de Husai. Sí, el texto dice que el Señor había decidido frustrar el buen consejo de Agitofel. Agitofel, viendo que la rebelión va a fracasar, se va a su casa y se ahorca. Mientras Husai alerta a David para que cruce el Jordán y se ponga a salvo. La batalla final se da en el bosque de Efraín. El ejército de David, aunque menor, está mejor organizado y dirigido por Joab, Abisai e Itai, y derrotan a las fuerzas de Absalón. David, antes de la batalla, les da una orden muy clara a sus generales sobre Absalón. Sí, tratad bien al joven Absalón, por consideración a mí. Quiere a su hijo vivo, a pesar de todo. Pero Absalón, huyendo a caballo, queda atrapado, el texto dice que por su larga cabellera, o quizás por la cabeza, en las ramas de una encina. Queda colgado, vivo. Lo encuentran los hombres de David. Sí. Y avisan a Joab. Y Joab, desobedeciendo frontalmente la orden explícita del rey, va y lo mata a él mismo. Le clava 3 lanzas en el corazón, y sus escuderos lo rematan. Es la culminación de la insubordinación de Joab y de la maldición de la espada en la casa de David. Matar a su propio hijo rebelde. Exacto. La noticia tiene que llegar a David, que está esperando ansioso. Y su única pregunta es, ¿está bien el joven Absalón? Cuando le dicen la verdad, su reacción es uno de los lamentos más famosos y desgarradores de toda la literatura universal. ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón. Hijo mío, hijo mío. Es devastador, su dolor es tan grande que paraliza la celebración de la victoria. El ejército vuelve a la ciudad como si hubieran sido derrotados, avergonzados. Y tiene que ser Joab, otra vez Joab, el que lo confronte. Sí, con una dureza increíble. Le dice básicamente, estás avergonzando a los que te han salvado la vida, parece que quieres más a tus enemigos que a tus amigos. Si no sales a hablarle a tus tropas, te juro que esta noche no se queda ni un hombre contigo. Lo obliga a recomponerse y a actuar como rey. ¿Sí? David obedece, pero ese dolor ya no se irá. El regreso a Jerusalén después de esto es complejo. Mucho. Hay que negociar con las tribus, especialmente con Judá, que se siente un poco apartada. Hay que gestionar perdones difíciles, como el de Simí, al que David perdona la vida, pero le dice a Salomón que se encargue de él más tarde. El encuentro con Mefiboset, que aclara que Ziba le engañó, aunque David toma una decisión un poco ambigua sobre las tierras. Sí, reparte las tierras entre los dos. Quizás no sabía a quién creer del todo. También se despide del anciano Barzilai, que le ayudó mucho en el exilio. Pero las tensiones entre Judá y las otras tribus siguen ahí. Y provocan otra rebelión. Sí, la de un tal Sabá, un benjaminita, que grita «No tenemos parte con David». Aprovecha el descontento tribal. Y David intenta cambiar de general, nombra a Amasá, que había sido general de Absalón, en lugar de Joab. Un intento de reconciliación, quizás, pero Joab no lo tolera. Amasá tarda en reunir al ejército. Joab toma la iniciativa, se encuentra con Amasá, finge ir a darle un beso. Y lo asesina, igual que a Abner. Exacto, con una frialdad pasmosa. Joab es una figura terrible. Un mal necesario, quizás, para la estabilidad del reino en ese momento, pero Y es Joab quien sofoca la rebelión de Saba. Persigue a Saba hasta una ciudad llamada Abel-Bet-Maca. Y allí, una mujer sabia de la ciudad negocia con Joab. Le entregan la cabeza de Saba para salvar la ciudad. Y se acaba la rebelión. Joab sigue al mando. El ciclo de violencia parece no tener fin. Y los capítulos finales recogen como apéndices, ¿no? Cosas que quizá pasaron antes, pero se agrupan temáticamente. Sí, hay una mezcla. Por ejemplo, una hambruna de 3 años se consulta a Dios y la causa es una vieja deuda de sangre. Una masacre de gabonitas cometida por Saúl, rompiendo un pacto antiguo. Los gabonitas piden justicia. Quieren que les entreguen a 7 descendientes de Saúl para ejecutarlos. Y David se los entrega. Es terrible. Protege a Mefiboset, el hijo de Jonatán, por el juramento que le hizo, pero entrega otros 7. Aquí destaca la figura de Rispa, ¿verdad? Sí, una concubina de Saúl, madre de 2 de los ejecutados, vela los cuerpos durante meses sobre una roca, día y noche, para que no se los coman las aves ni las fieras.
Es un acto de devoción maternal impresionante. David se conmueve y ordena recoger los huesos de Saúl, Jonatán y estos 7 ejecutados para darles un entierro digno. Y la hambruna cesa. Es como cerrar viejas heridas, pero de forma muy sangrienta. También se cuentan hazañas de los valientes de David, sus héroes de guerra. Relatos de batallas contra gigantes, filisteos, donde David ya está mayor y casi muere. Sus hombres le dicen, no vuelvas a salir a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Y hay 2 textos poéticos importantes. Sí, el capítulo 22 es prácticamente idéntico al Salmo 18, un canto de David precioso de alabanza a Dios como su roca, su libertador, que lo ha salvado de todos sus enemigos. Y luego, las últimas palabras de David en el capítulo 23. Una reflexión más profética sobre el gobierno justo y el pacto eterno de Dios con su casa. Son como un testamento espiritual. Y el libro termina con un episodio muy extraño, teológicamente complejo: el censo y la plaga. Sí, es desconcertante. Empieza diciendo que volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. O sea, Dios incita a David a hacer algo que luego va a castigar, porque el censo se ve como algo malo. Exacto. En Crónicas, el libro paralelo, dice que fue Satán quien incitó a David. Aquí en Samuel es la ira del Señor. Parece que el censo se interpreta como un acto de orgullo de David de confiar en la fuerza de su ejército en lugar de en Dios. Joab, de hecho, se lo advierte. «Porque quiere mi señor el rey hacer esto». Pero David insiste. Y Joab obedece a regañadientes. Hacen el censo. Y justo después, La conciencia le remuerde a David. Se da cuenta de que ha pecado gravemente. Confiesa su pecado. y Dios le manda al profeta Gad con 3 opciones de castigo a elegir. Sí, 7 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos o 3 días de peste en el país. ¿Y David qué elige? Elige la peste, con un argumento interesante. Caigamos en manos del Señor, porque su compasión es grande, pero no caiga yo en manos de hombres. Prefiere depender de la misericordia de Dios que de la crueldad humana. Eso parece. Y la peste azota el país. Mueren 70.000 personas. Es terrible. El ángel destructor llega a Jerusalén, está a punto de atacar la ciudad, y se detiene en la era de un jebuseo llamado Araúna. Y David lo ve. Y de intercede. Sí, le dice a Dios, yo soy el que ha pecado. ¿Qué han hecho estas ovejas? Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Asume la culpa. Gad le ordena entonces construir un altar a Dios justo en ese lugar, en la era de Araúna. David va a comprarle la era. Araúna se la quiere regalar, con los bueyes para el sacrificio y todo, pero David insiste en pagar. Con esa frase tan famosa, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Exacto. Compra el lugar, construye el altar, ofrece sacrificios y la plaga se detiene. Y ese lugar, la era de Araúna, el Jebuseo, Será el lugar donde Salomón construirá el templo. exactamente. El libro termina preparando el terreno, literal y figurativamente, para lo que vendrá después. Es un final potente, ¿sí? Hemos recorrido una vida increíble. De pastor a rey, de héroe aclamado a pecador repudiado, de padre afligido a líder restaurado. Una historia de fe profundísima y de errores devastadores, de promesas divinas que se mantienen a pesar de la fragilidad humana, de las complejidades del poder, la familia, la violencia. Deja muchas preguntas sobre la mesa, ¿no? Sobre el liderazgo, sobre cómo manejamos el poder, las consecuencias de nuestros actos. Totalmente. Y sobre esa tensión constante entre la justicia y la misericordia, tanto humana como divina. Y cómo la fe puede persistir e incluso profundizarse en medio del fracaso y el arrepentimiento. Y para terminar, volviendo a ese último episodio, el del censo, es desconcertante que el texto diga que la ira de Dios incita a David a hacer algo, que luego Dios mismo castiga. Aunque David elige la opción que apela a la misericordia divina, y Dios responde a esa apelación. Precisamente, esa tensión final es un buen punto para quedarnos reflexionando. ¿Qué nos dice eso sobre cómo entendían la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? ¿Cómo funciona un Dios que parece empujar al error, luego lo castiga, pero a la vez se muestra inmensamente compasivo cuando se confía en él? ¿Cómo convivían esas ideas tan complejas en la mente de los que escribieron y leyeron esto por primera vez? Son preguntas que el texto nos deja abiertas. Y creo que siguen siendo relevantes. Sin duda, una pregunta compleja que nos deja pensando.
Pues con esto concluimos nuestra inmersión de hoy en el segundo libro de Samuel y la intensa vida del rey David. Gracias por acompañarnos en este análisis.